días tengan todos, todas. Vamos a iniciar con la lectura del Salmo 137. Conviene que lo tengan ahí como referencia, especialmente porque es el único salmo que nos habla directamente de la situación de exilio, de destierro del pueblo, pues, de la Biblia, ¿verdad? Espero que hayan leído o hayan comenzado a leer el libro de Lamentaciones, que también nos ayudará hoy que comenzamos o volvemos, pues, a las tareas, ¿no? ¿Alguien gusta leerlo? Balada del desterrado. A orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados llorando, acordándonos de Sión. En los álamos de la orilla colgábamos nuestras cítaras. Allí mismo nos pidieron cánticos nuestros deportadores, nuestros raptores. Alegría, cantad para nosotros un canto de Sión. ¿Cómo podríamos cantar un canto de Yahvé en un país extranjero? Si me olvido de ti, Jerusalén, se me seque la diestra. Se pegue mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no exalto a Jerusalén como colmo de mi gozo. Acuérdate, Yahvé, contra la gente de Edom del día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta sus cimientos. Capital de Babel, devastadora, feliz quien pueda devolverte el mal que nos hiciste. Feliz quien agarre y estrelle a tus pequeños contra la roca. Creo que leímos en el primer encuentro este salmo, ténganlo presente. Hay otros salmos que de alguna manera nos hacen referencia. Por una parte, este salmo nos recuerda la experiencia amarga de Babilonia. Como dice ahí, nos sentábamos y llorábamos. Por otra parte, el autor o los autores hacen referencia, pues, a un tono un tanto burlesco, ¿no? Un tanto, pues sí, sarcástico, ¿no? De parte, dice ahí, los que nos había deportado nos pedían canciones, nuestros opresores alegría, canten para nosotros canciones de Sión. Pero ¿cómo podríamos cantar los cantos del Señor? ¿Cómo podríamos olvidarnos? Y por eso dice ahí, que se me pegue la lengua al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de toda la alegría. Nos sorprende la manera como concluye, pero lo podemos tal vez comprender a la luz de Lamentaciones. Acuérdate de los edomitas que cuando cayó Jerusalén decían: arrásenla hasta sus cimientos. Edom es un país vecino que, si se fijan en su Biblia, seguramente en la última parte donde suelen presentarnos los mapas, Edom es vecina. Entonces Edom se alía con el imperio o con otros pueblos, y pues suele ser un enemigo tradicional, ¿no? Pero tal vez lo que nos desconcierta es la última parte, ¿no? Babilonia, condenada a la destrucción, dichoso quien te devuelva lo que hiciste con nosotros. Dichoso quien agarre a tus pequeños y los estrelle contra la roca. Bueno, en realidad
Eso es lo que hacen los babilonios con muchos pueblos dominados. Y a las mujeres, a las mujeres embarazadas solían abrirles el vientre y sacarles el fruto, ¿verdad?, y estrellarlo, o a los niños pequeños hacer esto. Entonces tal vez este salmo, pues por una parte nos refleja la tristeza, el coraje, el deseo de venganza, y que no nos extraña, o que no nos extrañe más bien, que en algunos salmos aparece, o sea, una oración sumamente humana, ¿no?, pero desconcertante. Que les pase a ellos lo que me pasó a mí, ¿verdad? El pueblo de Israel, pues aquí lo que tal vez podamos rescatar más de este salmo, como también de Lamentaciones, como vamos a ver, es su referencia a Dios siempre, ¿no?, en las buenas y en las malas, ¿verdad?, en la estabilidad social y en la desgracia, en la independencia y en la dependencia a los imperios. Como ya les comentaba en el primer encuentro, y eso a mí personalmente me ayuda mucho, porque tenemos a veces una visión idílica, ¿no?, ideal, del pueblo de Israel, de los personajes de la Biblia. Por eso vamos a ir encontrándonos con la humanidad de muchos personajes, con la humanidad de ellos, ¿no? Y eso se me hace un mensaje muy actual, muy actual. Algunas personas incluso esperarían que el creyente o la mujer creyente sean personas pues casi perfectas, ¿no?, intachables, ¿no? Y entonces empiezan a conocer errores que por supuesto no quiero justificar, pero empiezan a conocer errores, lo que es típico, ¿no? Bueno, ¿y usted por qué no va a la iglesia, no? No, pues porque ahí va pura gente hipócrita, hermano. ¿Cómo pura gente hipócrita? Sí, que se golpean el pecho, pero luego... Entonces la historia de Israel nos presenta, creo que también les comenté, antes del concilio, la historia del pueblo de Israel se llamaba historia sagrada. Después del concilio se le llama simplemente historia de Israel. Y cuando vimos en esa línea del tiempo, rápidamente, el tiempo de la monarquía, yo les comenté cómo pues ahí podríamos nosotros visualizar unos 39 a 40 reyes. De esos 40 reyes, tal vez podríamos rescatar dos básicamente, tanto de Israel, del cual no aparece ningún rey, como de Judá, el reino del norte, y de ellos son los dos reyes que les comento, Ezequías y Josías, ¿no? Hay un estribillo que recorre el libro de los reyes, que tal rey no hizo lo que le agrada al Señor. No hizo lo que le agrada al Señor. Y pues se pueden sorprender porque Ezequías es un rey el primer rey bueno, digamos, no obstante ser de Judá. Su hijo Manasés, Ezequías había sido un gran rey que quiso iniciar toda una gran reforma
religiosa. Pero le sucedió su hijo Manasés, y Manasés la detuvo esa reforma, o sea, la obstaculizó, la hizo a un lado, ¿no? Y hay un verso ahí en el libro de Reyes, cuando habla de Manasés, donde dice que en su tiempo corrió tanta sangre que casi se inunda Jerusalén de la sangre. Se dice que Manasés es el responsable de la muerte del profeta Isaías primero. Entonces, lo que vamos a detenernos un poquito, y espero que nos dé tiempo para llegar a Lamentaciones, y si no, al menos comenzar, los invito pues a detenernos en algunos textos que nos hablan pues de las causas de esta desgracia, ¿no? De esta crisis. Y ojalá que a la luz de todo esto podamos nosotros aprender, ¿verdad? Las historias no se reproducen, pero podemos aprender de la historia, no se diga de la historia del pueblo de la Biblia. Entonces, un primer texto que les quiero proponer es el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, en el capítulo 7, Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, del 1 al 20. Podemos leer hasta el 15, del 1 al 15. ¿Alguno de ustedes puede leer? Sí, Jorge. Palabra que llegó de parte de Yahvé a Jeremías. Párate en la puerta de la casa de Yahvé y proclamarás allí esta palabra. Dirás: oíd la palabra de Yahvé, todo Judá, los que entráis por estas puertas a postraros ante Yahvé. Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel: mejorad de conducta y de obras, y yo haré que os quedéis en este lugar. No fiéis en palabras engañosas diciendo: templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este. Porque si mejoráis realmente vuestra conducta y obras, si realmente hacéis justicia mutua y no oprimís al forastero, al huérfano y a la viuda, y no vertéis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestro daño, entonces yo me quedaré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres desde siempre y hasta siempre. Pero he aquí que vosotros fiáis en palabras engañosas que de nada sirven, para robar, matar, adulterar, jurar en falso, incensar a Baal y seguir a otros dioses que no conocíais. Luego venís y os paráis ante mí en esta casa llamada por mi nombre y decís: estamos seguros, para seguir haciendo todas esas abominaciones. En la cueva de bandolero se ha convertido a vuestros ojos esta casa que se llama por mi nombre. Que bien visto lo tengo, oráculo de Yahvé. Pues andad ahora a mi lugar de Silo, donde aposenté mi nombre antiguamente, y ved lo que hice con él ante la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por haber hecho vosotros todo esto, oráculo de Yahvé, por más que os hablé asiduamente, aunque no me oísteis, y os llamé, mas no respondisteis, yo haré con la casa que se llama por mi nombre,
en la que confiáis, y con el lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, como hice con Silo, y os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. No olvidemos que Jeremías es contemporáneo al rey Josías, que es el otro rey el otro rey santo, digamos, que quiso también realizar una reforma religiosa, casi 100 años después de su bisabuelo, ¿no? Ezequías. Jeremías es contemporáneo de Josías, y Jeremías es un profeta extraordinario, tan grande que queda en la memoria hasta el tiempo de Jesús. Recuerden ustedes cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Jeremías, le dicen, que un profeta, o Elías. Y Jeremías, dicen algunos, que es como el anticipo, el prototipo del Mesías, porque es un hombre sufriente, y tiene una larga vida. Dios lo llama al ministerio como a los 20 años, y probablemente murió a los 60 o después de los 60. Pues sus ojos ven no solamente la reforma iniciada por Josías, ¿verdad? Algunos le llaman, lo veremos después, la reforma deuteronomista, pero sus ojos también ven que cuando muere Josías, desafortunadamente joven, la sucesión de los reyes, que son hombres corruptos, hombres faltos de sabiduría para dirigir a su pueblo, hombres convenencieros. Una de las grandes críticas que hacen los profetas es que critican también a los imperios, ¿verdad? Pero entonces los profetas aconsejan al rey: no hagas alianza con tal pueblo, sométete a Babilonia en este caso, ¿no? Ríndete a Babilonia. No, la tentación siempre fue hacer alianza con Egipto, porque sabían que Egipto y Babilonia. Entonces, de hecho, se decía en un movimiento muy torpe, ¿verdad? Busca a Egipto, habiéndose sometido a Babilonia, busca a Egipto, y es cuando Babilonia viene y arrasa. Pero este texto quiero que lo tengan presente, porque fíjense lo que dice el verso 7:4. El profeta les dice: no confíen en las palabras engañosas que dicen: este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. ¿Qué es lo que critica el profeta? Que la gente está muy confiada, y como el templo es el signo mayor, el signo patente de la presencia de Dios, entonces podía pensar, los profetas denuncian que el pueblo vive a veces demasiado confiado, porque bueno, pues Dios ha elegido a Israel. El templo es el lugar de su residencia. El rey es como el lugarteniente de Dios. La tierra es signo de su promesa y su compañía. Entonces, pues algunos pensarían, pues aunque pequemos, ¿verdad? Dios es tan grande y misericordioso que no nos va a pasar nada. Por eso lo que denuncia aquí es: ustedes andan diciendo templo de Israel, templo, como diciendo, esa es la seguridad que tenemos de que nunca nos va a pasar nada grave. ¿Me explico? Entonces, el pueblo es muy osado, ¿verdad? Y osa hacer cosas que sabe que no agradan a Dios. Ahí están los profetas.
por esa confianza ilimitada, pero también equivocada, porque dicen, pues aunque hagamos un pecadillo, ¿no? Cualquier parecido a algún cristiano de nuestros días, pues nomás me voy a confesar, ¿no? Pero a veces no es que se confiese de decir una mentira, ¿no? O de alguna ofensa sencilla, sino a veces el cristiano, el hombre religioso, perdón, hace cosas graves, ¿no? Hace cosas graves. Y carga con su medalla, ¿no? San Judas. Una vez, esto es verdad, se los comento, detuvieron a un amigo mío, casi familiar, lo detuvieron en el puente con droga. Y por eso lo metieron a la cárcel y estuvo guardado como 4 o 5 años. Entonces yo fui a visitar a su esposa para darle una palabra de aliento, para saber cómo estaba. Y estaba enojada con Dios. Estaba enojada con Dios porque ella decía que habían rezado mucho para que se le concediera cruzar y que de hecho ese iba a ser el último viaje que iba a hacer, ¿no? Sí, le digo, pero Dios no es el culpable, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, fue el último viaje. Sí, gracias a Dios. Ahora es un hombre de trabajo, un hombre que se ha reivindicado en muchos sentidos. Pero, entonces, vamos a ver una cosa interesante, ¿verdad? Si se fijan ustedes, estoy en el mismo capítulo 7, nos vamos al verso 19 del mismo capítulo, 7, 19 y 20. ¿Es a mí a quien irritan? Oráculo del Señor. No, sino a ellos mismos, para su propia vergüenza. Por eso, así dice mi Señor Dios: miren cómo se descargan ya mi ira y mi furor sobre este lugar contra los seres humanos y los animales, contra los árboles del campo y contra los frutos de la tierra. Arderá y no se extinguirá. Qué palabra tan fuerte, ¿eh? Hay un autor judío que les recomiendo, Abraham Heschel. Abraham, más que sus libros ya, no sé si ya están descontinuados, pero a lo mejor se pueden encontrar por ahí en la internet alguna referencia. Abraham Heschel es un judío y escribe sobre la profecía. Y tiene 3 tomos. Uno de los tomos lo dedica casi todo a lo que él llama el patos divino. El patos. Simpatía. El patos es la pasión, ¿no? Es el ardor, ¿no? La simpatía es padecer junto con, ¿no? Es entrar en comunión con lo que al otro le mueve, ¿no? El patos, ¿no? Entonces este hombre hace una reflexión sorprendente, ¿no? Sobre cómo los profetas el patos divino se apodera de ellos, ¿no? Y entonces, como dice Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Entonces ya no son ellos los que hablan, es Dios quien habla por ellos y en ellos y a través de ellos, ¿no? El patos, ¿no? Por eso a veces encontramos precisamente estas personas extraordinarias, ¿no? La carta a los Hebreos en el capítulo 11 dice una cosa muy bonita pero muy triste, ¿no? Dice, hombres de los cuales no era digno el mundo. Imagínense ustedes eso, hombres de los cuales no era digno el mundo. Bueno, esto que anuncia Jeremías y que por supuesto lo va a seguir remachando, diciendo, y el pueblo cerradísimo, ¿verdad?
en el ministerio de Jeremías se dio un fenómeno muy difícil, muy grave, ¿no? Porque surgen junto con él otros profetas, pero son profetas falsos. Entonces, Jeremías dice una cosa y los profetas falsos dicen otra cosa, contraria. Entonces, la gente pues se va con los profetas que les endulzan el oído, ¿no? Y a Jeremías lo critican, ¿verdad? Porque es un aguafiestas. Siempre anda ahí hablando de la crisis y bueno, no me acuerdo de otro texto donde precisamente Jeremías habla de eso, ¿no? Estoy haciendo el esfuerzo de conocer esta Biblia porque me la regalaron. Es una Biblia, es una edición nueva, ¿no? Pero yo tengo años trabajando la Biblia de Jerusalén. Entonces hagan de cuenta que como ahí subraya uno todo, pues es más fácil, ¿verdad? Pero entonces a Jeremías lo critican porque es un amargado, ¿no? Es un aguafiestas, ¿no? Es un... se la pasa criticando, ¿no? Y él mismo se queja, ¿no? Y él mismo dice en el capítulo 20, pues llegó el momento en que yo, ¿verdad? Cuando dice, me ha seducido Yahvé, y yo me he dejado seducir, ¿no? Esa palabra que a veces nos gusta mucho, nos sorprende y nos admiramos, pero en realidad es una queja de Jeremías, porque Jeremías se queja de que Dios lo ha seducido como un hombre galante, un hombre seduce a una mujer para aprovecharse de ella. Para aprovecharse de ella. De hecho, el término seducir en el hebreo tiene connotación sexual, ¿verdad? Entonces, ahí está una primera cosa, pues, que vamos a ver después en el libro de Lamentaciones. Pues el pueblo se queja con Dios, pero también empieza después a confesar pues, que ellos son responsables. Y hay como dos lecturas que los profetas hacen a propósito de la desgracia o problemas o dificultades, ¿no? Dios corrige a su pueblo, ¿verdad? Y por eso manda ciertas, por la responsabilidad del mismo pueblo. Pero lo más sorprendente, que aparece también en los profetas y en el libro de Lamentaciones, Dios utiliza, se vale de los enemigos del pueblo para castigarlo. Díganme. Padre, en Lamentaciones dice, culpan a los reyes, pero a los profetas también. Bueno, por eso que les estoy diciendo de que eso lo vemos también en Elías. Disculpen aquí la digresión. Elías, ustedes saben, es un hombre sufrido, sale huyendo, lo quiere matar a Javi, su esposa Jezabel, y él mismo le dice a Dios, quítame la vida. Y al contrario, Dios lo alimenta y lo invita a caminar 40 días hacia el monte, donde lo confirma. Y cuando él regresa a la misión, dice que hay 400 profetas falsos o sacerdotes del Baal. Entonces está solo Elías y 400. Y entonces, ¿cuál es la crítica de Elías con el pueblo? No cito ni siquiera de memoria, pero lo que nosotros diríamos, ustedes se hacen para donde calientan gordas. Bailan lo mismo con la derecha que con la izquierda, dependiendo a quién le baile, ¿no? Sea a Dios Yahvé o al Dios. Entonces, los profetas
que fíjense ustedes lo que eso significa, Eso significa. Tenemos en nuestros días personas de poder, políticos, que muy bien pueden decir mentiras tranquilamente y el que quiere hablar de la verdad, pues se puede burlar de él. Bueno, una primera cosa, ya no me detengo en eso. Pasen ahora ustedes al segundo libro de Reyes, que está en los libros históricos, al segundo libro de Reyes, capítulo 24. Y vamos a leer aquí, no todo, pero una referencia a la experiencia del destierro, ¿verdad? Un hombre clave ahí es Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Está Joaquín, Sedecías, Godolías, los reyes de Judá. Entonces, de una manera un tanto descarnada, a veces sentimos que el libro de Reyes nos habla de todo esto que vivió el pueblo de Israel. Y que yo los invito, miren, sí, segundo libro de Reyes, segunda de Reyes, capítulo 24. Sí, que yo los invito a hacer el esfuerzo, si no se puede todo, al menos de leer lo más posible, los textos bíblicos. Ya ven ustedes la leyenda que tenemos allá en nuestro cerro: lea la Biblia, ahí está la verdad. Pues para nosotros es leer la Biblia, dice, desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo, dice Jeremías, Jerónimo, ¿verdad? Jerónimo, perdón. Entonces, esto nos permite, pues no solamente empaparnos, sino también ir descubriendo esto que les he anticipado, ¿no? Cómo la historia nos ayuda siempre a aprender. Los personajes de la Biblia no son siempre lo que nosotros creemos, y eso me parece que es buena noticia. He conocido personas que se alejan de la fe por ellos mismos, porque realmente piensan que requerían ser personas, pues no perfectas, pero siempre muy buenas. Y dicen, pues yo no soy bueno, padre. Pues, ¿quién te dijo que no eres bueno, verdad? Porque a veces nos juzgamos muy duro, ¿no? En 24:1-5, ¿alguien gusta leerlo? Hasta el 1-6, hasta el verso 6. Sí, por favor. En sus días, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo una expedición y Joaquín le quedó sometido durante 3 años. Luego volvió a rebelarse contra él. Yahvé, Nada más, perdón. Cambió su actitud y se rebeló contra él. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Joaquín, rey, se somete. Pero en la primera oportunidad busca Egipto, y entonces por eso cambió de actitud. Siga, por favor. Yahvé envió contra él bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de amonitas. Los envió contra Judá para destruirlos, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de sus siervos los profetas. Tan solo por orden de Yahvé ocurrió esto en Judá, para apartarlo de su presencia por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho, y también por la sangre
Vean ustedes lo que se dice de Manasés, que decíamos el hijo de Ezequías, verso 4. También a causa de la sangre inocente que había derramado Manasés, porque inundó Jerusalén con sangre inocente. Y Manasés, hijo de Ezequías, es también de la dinastía davídica, ¿verdad? Dice después verso 7, el rey de Egipto no volvió a salir de su tierra, porque el rey de Babilonia le había arrebatado todos sus territorios, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Jeconías tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Nehustá, hija de Elnatán, originaria de Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos del Señor, según todo lo que había hecho su padre. Es un estribillo que les digo se repite y se repite. Pasamos al verso 17, del verso 17 al 20. ¿Alguien gusta leer? 17 al 20. El rey de Babilonia puso en lugar de Jeconías a su dios Ananías, a quien puso el nombre de Sedecías. Sedecías comenzó a reinar a los 21 años y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre, Amital, era hija de Jeremías, natural de Libna. Ofendió con su conducta al Señor como Jeconías. Todo esto sucedió porque la ira del Señor contra Jerusalén y Judá se iba colmando cada vez más, hasta el punto de expulsarlos de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces, ahí tengan presente, así como los imperios de hoy, ¿verdad? Pues se ha terminado el tiempo más difícil que le llaman la Guerra Fría, ¿no? Pero Cuba, que en su momento se alió con Rusia, algunos otros países que se aliaron con Rusia tenían malas relaciones con Estados Unidos, más allá de un juicio que podamos hacer o tener, ¿no? El mismo Estados Unidos sigue manteniendo en embargo a Cuba, por más intercesiones que ha habido, no solamente de políticos, sino de gente de buena voluntad. Venezuela tiene su... ¿Quién reconoció ya no sé si están al tanto, ¿verdad? Hubo elecciones en Venezuela, hay una impresión de que hubo fraude, etcétera? ¿Y quién reconoce a Venezuela ya con sus elecciones? Nicaragua, Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, y Estados Unidos hace otra lectura, ¿no? Si bien hay mucha discusión ahí, ¿no? Entonces, las potencias siempre ejercen un poder, y ahí tenemos a Babilonia en el norte, Egipto en el sur, y el pueblo de la Biblia siempre con la tentación, ¿verdad?, de buscar ayuda para liberarse de Jeconías. Pues realmente hizo una mala lectura, aunque el profeta Jeremías sugería que se rindieran. Entonces, no es tan sencillo pues escuchar a los profetas, pero también las presiones de tipo sociopolítico, ¿no?, que en este caso pudo haber experimentado Sedecías, desgraciadamente por esta alianza o por mirar con simpatía a Egipto, entonces viene Nabucodonosor, Babilonia, y pasemos al capítulo 25, versos 6 y 7. Entonces, por esa causa, Nabucodonosor sitia la ciudad de Jerusalén, entran a Jerusalén, y el verso 6 dice:
capturaron al rey Sedecías, lo llevaron a Riblá ante el rey de Babilonia y le dictaron sentencia. A los hijos de Sedecías los degollaron ante sus ojos, de Sedecías, ¿verdad? Luego cegaron los ojos de Sedecías, le quitaron los ojos, lo encadenaron y lo llevaron a Babilonia. Bueno, ustedes leen este último capítulo. ¿Qué hace el rey Nabucodonosor? Pone a otra persona como gobernante, Godolías. Pero sigue la tensión ahí entre gente simpatizante con Egipto, gente que se somete a Babilonia. La gente simpatizante con Egipto mata a Godolías y entonces toman a Jeremías y se lo llevan a Egipto, pues sabiendo que Nabucodonosor va a llegar a arrasar la ciudad, que es lo que sucedió. Tengan en cuenta esas fechas, 598, el primer sitio, ¿no? Pero ya cuando es entonces, ahora sí que es sorprendente, ¿no? Matan a Godolías, a Jeremías se lo llevan a fuerzas, y esa es una de las experiencias pues dolorosas para Jeremías, que no sé si lo comenté con ustedes la vez pasada, pero a Jeremías Babilonia lo ve con respeto, y de hecho le ofrecen a Jeremías irse al exilio, pero respetando su vida. Jeremías sorprendentemente no acepta, porque él quiere quedarse en la tierra, ¿verdad? Y acompañar a los que ahí se quedan, y también realizando su ministerio. Lo triste es que pues no le permiten realizar su ministerio porque sigue encontrando enemigos que finalmente se lo llevan a fuerzas a Egipto, donde va a morir, ¿verdad? Buenos días, muchas gracias. Si quieren pasar el examen, ya saben ustedes. Ya nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Eva y yo. Entonces uno puede pensar aquí, como dice la canción, si me permiten, siempre caigo en los mismos errores. El pueblo no aprende, no escucha a Jeremías, más bien se lo llevan preso. No sabemos cómo murió Jeremías, dónde murió, dónde está. Es de esos personajes que, como Moisés, pues no se sabe dónde fue enterrado, pero la memoria del pueblo lo ha engrandecido. Y en el Nuevo Testamento a Jesús se le compara con Jeremías. Quiero pasar ahora, bueno, también nos desconcierta, así termina el libro de Reyes. Y vamos a ver después que el libro de Reyes es el último de una gran obra que es conocido como la obra deuteronomística. Esta obra contiene la historia del pueblo de Israel desde una gran introducción, como es el Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que es una de las primeras consecuencias de la de la crisis que vive el pueblo, y de lo cual podemos aprender mucho.
recoger la historia, hacer memoria, como dice el capítulo 8 del Deuteronomio, acuérdate del camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer. Pues recoger la historia. Creo que aquí les platiqué el texto aquel de Segunda Reyes, capítulo 5, del hombre Naamán el sirio, leproso, ¿no? Que lo mandan a bañarse 7 veces al río, y que muchos piensan ahí hay toda una referencia discreta a lo que significa este gran esfuerzo del pueblo de la Biblia, que es mirar la historia una y otra vez. Y yo quiero decirles que personas sabias, incluso psicólogos, psiquiatras, ¿verdad? Sugieren y afirman que las respuestas mayores a los problemas que vivimos está dentro de nosotros. Volver a nosotros. Claro que eso supone una cierta ejercitación, disciplina, una cierta capacitación, pero no requiere algo extraordinario. Si tenemos a alguien que nos introduzca en eso, sería lo mejor. Entonces la Biblia, se dice, es todo un esfuerzo constante de relecturas. Y como dice San Ignacio de Loyola, ¿por qué la relectura? Para volver a la fuente o al principio fundante. Al principio que ha fundado nuestra vida, nuestra fe, nuestro ser. Y que muchas veces por el trajín de la vida, por los problemas, por caer en la tentación, por nuestra psicología herida, pues nos perdemos. Pero esto podemos aprenderlo también de la Sagrada Escritura. La historia deuteronomista pues nos enseña este ejercicio. Pero después los salmos, los profetas, ¿qué es lo que hacen? Volver a la alianza, recordar el Sinaí, recordar Egipto, la salida de Egipto. Y Jesús, cuando celebra la Eucaristía, dice, esto es un memorial. ¿Y qué es el memorial? Precisamente eso que ha fundado la fe, la comunidad de sus discípulos. La experiencia, pues, fundante. En ese sentido, pues, rápidamente, si me permiten, solo de una manera también resumida, quiero volver a esta experiencia dolorosa del destierro, del exilio, con la ayuda de un apunte de esta revista El Exilio, que nos plantea la experiencia del destierro, ¿verdad? En 3 actos, según creo. El primer acto, que ya lo vimos con Segunda de Reyes 25, y que el autor le llama asolación, no desolación, asolación, y que dice el autor de una manera muy sencilla: la chispa surgió cuando, a punto de concluir el siglo VII, Nabucodonosor II derrota a los egipcios en Carquemis. Estamos hablando del año 605 más o menos. Entonces, al derrotarlo, se impone ya como imperio, como reinado, ¿verdad? Porque el Egipto era, como ya hemos dicho, el país que le hacía competencia, ¿no? La influencia babilonia sobre la zona y la franja de Palestina comenzó a partir de ese momento hasta 539, cuando los persas entran con el emperador Necao. Y
pues lo más doloroso cuando leemos la historia, cuando leemos la Biblia, es que Jerusalén pudo no haber sido destruida, pero especialmente el rey Sedecías, antes de él Jeconías, que provocaron la entrada de Babilonia de esta manera tan horrible, ¿verdad? De tal manera que arrasan con todo, ¿no? Pero piensen ustedes, pudo no haber sido destruido. Si hubiera, pues eso es lo que van a reflexionar muchos profetas, especialmente después del destierro. Sí, David. Por ejemplo, cuando usted dice que se iban a Jeremías a Babilonia, A Egipto. cuando se iban a Jeremías a Babilonia, y yo estaba delante de Jeremías, ¿no? Entonces, cuando llega Ciro y ya le da, ya pueden dejar fuego el retorno de la serie de los 70 años, y que Jeremías tenía acompañando el pueblo cuando No es así. Bueno, primero aclarar, no es a Babilonia donde se lo llevan, es a Egipto. Es a Egipto. Segundo, ese destierro fácilmente dura 60 años, pero quien acompaña en el destierro es Ezequiel y después Isaías II. Entonces Jeremías, desafortunadamente no se sabe, muere en Egipto, muere en el exilio, sí, ya no regresa, y pues no hay datos, digamos, sobre su tumba, de cómo muere, nada, absolutamente. Esdras y Nehemías. O sea, Baruch es el secretario de Jeremías, pero de él no sabemos realmente cómo muere. Es contemporáneo a Jeremías, muchos piensan que es como su secretario, probablemente Lamentaciones, que dicen es contemporáneo a Jeremías, pudo haber intervenido Baruch, pero Baruch no se sabe cómo desaparece, ¿no? Solamente en el tiempo de Jeremías es el que le dicta a Jeremías a Baruch que le escriba tal carta, etc. Y el rey judío se burla de él, y cuando le llevan el documento y lee, nomás los rompe, ¿no? Vuelve Jeremías a dictarle a Baruch, pero no sabemos exactamente cómo muere Baruch. No se dice de él que haya ido con Jeremías al destierro a Egipto. Y lo más desconcertante, lo más triste, es que, fíjense ustedes, ¿de dónde sale el pueblo de la Biblia cuando es liberado de la esclavitud? De Egipto. ¿A dónde camina? Hacia la tierra prometida. ¿De dónde sale Jeremías? De la tierra prometida o Jerusalén, y es llevado a Egipto. Entonces dicen los estudiosos que Jeremías hace un camino simbólicamente, ¿cómo se puede decir? El antiéxodo, ¿no? Porque regresa a Egipto, ¿verdad? Pero porque eso es lo que sucede con el pueblo de Israel cuando no cumple con el Señor. Volver a Egipto, ¿no? Y los padres de la iglesia han meditado mucho esto, ¿no? Volver a Egipto significa el pecado, significa estar sometido, significa espiritualmente alejarse de Dios, etc. Sí, respondo. Bien. Entonces, la segunda cosa, ¿no? Bueno, en ese sentido, aunque no me detengo mucho, volviendo al momento de la salida del destierro,
Miren, hay una discusión muy fuerte de cuántos fueron al destierro. Si fueron 4,000, si fueron 10,000. Lo que hay un acuerdo es que los que van al destierro normalmente es la gente dirigente. Entonces, en la tierra, en Jerusalén, se quedan muchos judíos, pero muchos piensan es la gente pobre, o le llama la Biblia la gente del pueblo, gente pobre. ¿Y qué sucede cuando se van los gente de clase dirigente al destierro y la gente otra se queda en la tierra? Pues entonces se apropian de algunas cosas, terrenos, la tierra, y cuando vayan a regresar del destierro no va a ser tan fácil la integración, porque muchos que vengan del destierro y que muchas veces se van a sentir como una clase diferente, ¿no? Porque son clases dirigentes, son gente con recursos, van a encontrar que muchos terrenos, la tierra ha sido ocupada y se les ha quitado. Entonces, Esdras y Nehemías, que ahorita se citaban, van a hacer un gran esfuerzo en la reconstrucción en este sentido. También, una aclaración, mucha gente que fue a Babilonia ya no va a regresar de Babilonia. ¿Por qué creen ustedes que ya no van a regresar? Les fue bien. ¿Se acomodó? Pues les fue bien. ¿Les fue bien? ¿Les fue bien? ¿Verdad? Así como mucha gente fue a Egipto, ¿se acuerdan ustedes que la Biblia griega es escrita fuera de Jerusalén, especialmente en Egipto o con gente que ya no vive en Jerusalén? Entonces, con el destierro también se da un éxodo, lo que le llaman, se me va la palabra, pero es lo que sucede con mucha gente que deja el país, les va bien, ya no regresa. Pero esta experiencia, segunda cosa, esta experiencia marca de tal manera a la gente del exilio que entonces se va a dar, ¿verdad? Aún en esta catástrofe, el pueblo se va a agarrar de su, digamos, de su identidad, ¿no? De su historia. Y eso es algo que también es muy profundo, muy bonito, digamos, en el sentido de que cuando uno está fuera de su patria, es cuando uno experimenta más su identidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? Me estaba acordando que pues muchos de ustedes saben que yo he vivido en Roma y estuve ya 7 años. A veces me sorprendo, ¿no? 3 años primeros de estudio y 4 años después. Entonces nos reíamos mucho allá los compañeros. Teníamos una casa como de 100 sacerdotes, mexicanos todos, y entonces 1 o 2 veces al año había mariachi ahí en Roma. El día de la fiesta de la Guadalupana es una gran fiesta en el colegio mexicano, o en otras fiestas. Entonces venía el mariachi, ¿no? Y entonces, pues ahí estaban los curas mexicanos cante y cante, casi llorando, ¿no? Casi llorando, pero al mismo tiempo hacíamos broma de nosotros, porque decíamos, pues cuando estás en México ni siquiera escuchas el mariachi, ¿no? Y ahora que estás fuera, casi hasta las lágrimas, ¿no? Pero bueno, si alguno de ustedes ha tenido una experiencia, sea en Estados Unidos o en otra parte, es interesante esta experiencia de identidad, ¿no? Que por ejemplo, para mí personalmente, yo le doy gracias a Dios porque estando fuera me hizo sentirme más parte de esta iglesia diocesana. Entonces, ¿qué es lo que hacen los judíos desterrados? Bueno, pues agarrarse de ciertas prácticas
crearlas, ¿verdad? Y este es el ambiente en que surge, por ejemplo, la insistencia en la circuncisión del hombre, ¿no? La circuncisión como un signo de pertenencia al pueblo. La circuncisión como un signo de responsabilidad de cumplir la ley. Un segundo es el cumplimiento del sábado. El sábado, como dicen ellos, ¿no? Ya no hay un espacio donde podamos expresar nuestra fe, entonces lo haremos de una manera puntual el día sábado, ¿no? Y nos vamos a sorprender después porque estas prácticas se prolongan hasta el tiempo de Jesús y a veces nos desconciertan que haya tanto celo y que Jesús mismo lo va a denunciar, ¿no? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿no? El surgimiento de la sinagoga, ya no hay templo. ¿Dónde se va a congregar la gente? Pues en casas o en pequeños espacios. La sinagoga significa el término en griego congregación. El término sinagogueo, el verbo, significa reunirse, congregarse, ¿no? Entonces la sinagoga también, ¿no? Y aquí una de las cosas que también tal vez nos parece chocante, pero se puede explicar en ese contexto, es la legislación en torno a la pureza e impureza de los alimentos, que le hacen al buen creyente, al buen judío, sentirse parte. Desafortunadamente, como lo sabemos, con el pueblo de la Biblia y con otros pueblos, aquí quien tiene mayor ascendencia, mayor participación es el hombre. Entonces, si es la circuncisión, si es la participación en la sinagoga, etcétera, etcétera, que todavía en el tiempo de Jesús va a inculcar. Pero bueno, eso nos permite también comprender que si yo no tengo un templo de referencia, ¿verdad? Entonces pues creamos un espacio y en este caso es la sinagoga. Y esto a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿no? A mí me hizo mucho pensar y reflexionar, y lo reflexioné con mi comunidad. Yo estaba en el Rosario, que había personas que no podían ir a la iglesia porque, por lo que todos sabemos, ¿verdad? No podían ir a misa. Entonces yo en más de una vez invité a la gente pues a hacer oración en casa, pero ante todo a leer la Escritura. Porque ¿qué dicen los padres sobre la Escritura? ¿Qué dice el concilio sobre la Escritura? La Eucaristía es la mesa que Dios nos sirve para ofrecernos el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Pero todavía más, radicalmente dice Jerónimo, dice, comemos y bebemos el cuerpo de Cristo cuando lo comemos en la Eucaristía, pero también lo comemos cuando leemos sus palabras. Pero, pues como los católicos no leemos la Biblia, entonces la gente dice, no, padre, pero es que a la Biblia no la entiendo. Pues haga el esfuerzo, comiencen a entender. Si quiere, empiece con los salmos o un evangelio. Si no puede venir a comer el pan de la Eucaristía, coma el pan de la palabra. Y ahora también, discúlpeme la ironía, ¿no? Muchos católicos vienen al templo y ni comulgan. Pero eso sí, en ese momento, padre, ¿qué vamos a hacer sin la Eucaristía, verdad? Sí. Creo que es algo muy importante, porque los hombres
teología, yo creo, ¿no? Pero no nos ande chaqueteando. ¿Y por qué te vas a Monterrey si aquí estaba la misa del Padre Villa y otra misa? Bueno, entonces, segundo paso, ¿verdad? La institución, la búsqueda de identidad, el asirse de alguna cosa para que nos permitiera y no dejarse asimilar por una cultura extraña. Todos vivimos eso, ¿no? Y es bueno también reflexionar en qué medida nuestra identidad cristiana la cultivamos, ¿no? A propósito, ¿no? En la Eucaristía, en la oración, en la lectura del texto sagrado. Y finalmente, lo que podemos llamar la proyección, que es algo que vamos a ir meditando poco a poco, ¿verdad? El tiempo del exilio duró 60 años. Es breve en comparación con la historia, pero es una generación, o más de una generación, ¿verdad? Digamos, en el contexto de casi 2000 años de la historia del pueblo de Israel, pensando en los patriarcas, o 1000 años pensando en la monarquía, 60 años, pues es poco tiempo, pero de todas maneras es un tiempo. Entonces, sin embargo, esos 60 años, una de las cosas que es lo que yo quisiera insistir en este curso, no hundió al pueblo de la Biblia en la desesperación, en la amargura, en la angustia. Pues sí lo sentimos de alguna manera con algunos salmos o con el libro de Lamentaciones, pero es cuando de nuevo, ¿verdad?, empiezan a surgir retos nuevos. Entonces, algunos, decíamos ahorita, decidieron quedarse en Babilonia, pero no renunciaron a su fe. Otros, ¿verdad?, regresaron y buscaron afirmar pues lo que habían aprendido allá. De hecho, se dice que con Ciro en el 539 y la reconstrucción del templo que se da con Esdras y Nehemías es el surgimiento del judaísmo como religión, de una manera más formal. Pero también una cosa muy interesante es lo que ya hemos dicho la vez pasada, esta experiencia del exilio es como una cantera espiritual. A eso me refiero. La cantera espiritual es todo es en este siglo VI y después, donde por ejemplo se concluye el Pentateuco. Y bueno, el Pentateuco ya ven ustedes lo que es. Se hace esta gran obra histórica deuteronomista, ¿no? Cuando leemos el Pentateuco, que no es fácil, y más cuando leemos el Levítico, nos cuesta entender por qué tanta normativa, ¿no? Pero conociendo el exilio y pensando en toda esta búsqueda de identidad, tal vez podamos comprender mejor por qué la insistencia que a veces nos parece fuera de lugar, hasta en el alimento, ¿no? En la pureza y la impureza, que son cosas tan íntimas, ¿no? Si es el periodo femenino, ¿no? El periodo de la mujer, si es la eyaculación del hombre, aunque se den por accidente, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? La pureza e impureza que se manifiestan en la naturaleza también. Bueno, pues leemos ese libro levítico y si pensamos en toda esta búsqueda de identidad,
podemos comprender un poco. El gran problema que encontró Jesús, por ejemplo, 400, 500 años después, es que en un contexto ya muy diferente, que no es exilio, se quieran insistir en las mismas cosas, en la pureza y en la impureza, y eso suponga excluir a las personas, excluir al creyente, excluir a la mujer, entonces los pecadores a un lado, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, pues, yo los invito, si es posible, a leer más de la historia de Israel, con lo que vayamos aquí haciendo el esfuerzo de aprender, ¿verdad? Solamente quiero, como un arranque, porque lo vamos a hacer la semana próxima, pasen ustedes al libro de Lamentaciones, si lo tienen ya con ustedes. El primer capítulo, bueno, una cosa, no sé si sus Biblias lo tengan, en cada verso tienen el nombre. Por ejemplo, verso primero, Aleph. Entonces es como un acróstico, ¿no? La Aleph es la A hebrea, es la primera letra hebrea. Y así, Aleph, Bet, la B, Gimel, G, Dalet, D, G, y así, sucesivamente, ¿verdad? Los 5 capítulos, cada capítulo está organizado de esta manera. Si supiéramos hebreo, nos daríamos cuenta que esa Aleph no está únicamente allí, sino que el verso primero inicia con una Aleph. El segundo inicia con la Bet, que es como una B, ¿no? El tercero con una Gimel, que es como nuestra G. Dalet con una D, perdón, y así sucesivamente. Del hebreo, sí. El texto es original hebreo, ¿verdad? Entonces, no le llaman alfabeto, ¿no? Le llaman alefato. ¿Cómo? Alefato hebreo, que es el alfabeto nuestro, pero con las letras hebreas, ¿no? Pero aquí entonces nos podemos dar cuenta de que el texto es una obra bien pensada. O sea, el que escribe es un hombre pues no solamente inspirado, creemos, sino es un intelectual, es un escritor, es un literato, ¿verdad? Y sabemos ahora que muchos textos fueron escritos así para facilitar que el pueblo los leyera, especialmente el pueblo que era ignorante. Entonces, de una manera más sencilla podía seguir el texto. Solamente, si me permiten, porque yo tengo que irme, además de que ya es hora, ¿verdad? El primer capítulo insiste pues en un tono más bien negativo, en la desgracia que acompaña ahora. La hermosa Sión ha perdido todo su esplendor. Verso 1: ¿Cómo está de solitaria la ciudad que en otro tiempo fue populosa? La más célebre entre las naciones. Verso 2: Por la noche se ahoga en llanto, las lágrimas surcan sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la traicionaron. Verso 4: Los caminos de Sión están de duelo, nadie llega a las fiestas. Todas sus puertas están en ruinas, sus sacerdotes gimen, sus jóvenes están afligidas. Toda ella es amargura. El verso 5 ya nos insinúa algo que hemos dicho a propósito de Jeremías y Reyes, ¿no? Sus adversarios son sus jefes, sus enemigos prosperan.
porque el Señor la castigó por sus muchos pecados. Verso 6. La hermosa Sión ha perdido todo su esplendor. Verso 8. Jerusalén ha pecado tanto hasta quedar repugnante. El capítulo 1 tiene esa característica, ¿verdad?, de hablarnos de la tristeza, de la amargura, de la desolación del pueblo. Los invito, ya no voy a leer sino hasta la semana próxima, el capítulo 2. Es sorprendente si ustedes subrayan cómo cómo castiga Dios al pueblo, ¿no? Entonces, dice en capítulo 2, verso 1, ¿cómo puede ser que en su ira el Señor haya oscurecido? Verso 2, el Señor consumió sin compasión. En su furor arrasó, la arrojó por tierra y profanó el reino con sus príncipes. Verso 3, en su ardiente ira quebrantó todo, le retiró su ayuda, prendió fuego. Verso 4, tensó su arco, alzó su mano, etc. Los invito a leerlo y vean cómo aparece Dios ahí, ¿verdad? Si bien ya el capítulo 1 anticipa pues que la responsabilidad viene del pueblo. Y pues el verso 3 se me hace muy interesante, muy bonito, porque de la desesperanza y la amargura se pasa a la esperanza, y que la encontramos a partir del verso 20, 21. El verso 22 dice: el amor del Señor no se acaba, su misericordia no se agota, cada mañana se renuevan, grande es tu fidelidad. Entonces los invito a leer o a releer el texto, buscando subrayar capítulo 1, ¿qué nos dice de la situación del pueblo? Capítulo 2, leer el texto, ¿verdad?, con esa pregunta de fondo: ¿cómo aparece el pueblo de la Biblia? ¿Cómo es presentado Dios? Y tal vez una pregunta ya más personal mía es: ¿cómo esto está relacionado con nuestra vida? Siempre tenemos que hacer el esfuerzo de que el texto venga a iluminar nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y disculpen esta distracción. Nos vemos pues el próximo sábado. Dios